Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hoy les quería traer un video acerca del tema de cómo vivir de la música o cómo siendo músico poder trabajar en este año 2021. Y bueno, con todo lo que fue pasando este año y el año pasado, de la pandemia y todas las restricciones, de cómo darle la vuelta y rebuscarse para seguir en esta rama de trabajo, ¿no? Como ya saben, toda la situación perjudicó mucho a los artistas de todo tipo, también obviamente a todas las ramas de distintos trabajos, pero bueno, por ahí a lo que es teatro, arte, música, que dependían de alguna manera de tocar en vivo, de hacer shows en vivo y ganar dinero con eso, que es lo que por ahí más renta daba, se vio muy deteriorado. Había que rebuscársela para reinventarse y poder seguir trabajando de eso. Entonces esta situación provocó o fomentó el tema mucho de la digitalización, de trabajar todo online, trabajo remoto, distintos tipos de trabajo obviamente. Y entonces por este lado ayudó o orientó a que la música, el arte vaya un poco más de manera digital por todas las condiciones. De mi parte les puedo contar que lo que yo aproveché en esa situación, en ese momento, fue justamente ahondar en eso, en pedidos online de música. Obviamente yo tenía mis proyectos musicales, bandas, tocar en vivo también, hay mucha gente que también dependía de tocar día a día y nos agarró fuera de base, entonces tuvimos que de alguna manera rebuscarlo. Lo que yo hice fue buscar en plataformas freelancer, tratar de ver cómo podía vender o mostrar mi trabajo, mis habilidades para poder seguir trabajando como músico. Entonces lo que pude de a poco, justamente por este fomento, fue tratar de meterme en estas plataformas e ir vendiendo. En este caso es algunas grabaciones de guitarra, creaciones y composiciones de bajo, de batería o de canciones completas, de covers. Entonces de a poco me fui metiendo en distintas plataformas de freelancer y enganchando a la gente que quería ese servicio, porque también la gente, al estar en su casa online, por ahí también le servía o necesitaba estos distintos tipos de servicios en línea y no un músico en vivo porque no se podía o no se puede. Entonces lo que yo hice, la forma en que yo logré reinventarme de alguna manera, fue de a poco ir ofreciendo servicios a mucha gente por poco precio, ¿no? Porque como hay mucha competencia y ya hay, no solo en esta situación, sino que ya había, esto ya existe desde hace varios años, empezar a meterme en ese mundo y a competir, ¿no? De alguna manera. No me gusta la palabra competencia, pero como por lo menos ofrecer algo de que la gente me pueda elegir a mí, ¿no? Entonces mi estrategia fue... yo tengo este portfolio, yo ya tenía cosas grabadas. Yo tengo este material, voy a empezar a ofrecer por pocas cantidades de dinero a la gente que necesite. Entonces mandé a muchas ofertas a gente que necesitaba música para distintos tipos de cosas, ¿no? No hace falta que sea una canción en sí, puede ser un programa, un podcast que necesite música, una edición de audio. Entonces con todas estas herramientas que tuve, de a poco fui consiguiendo órdenes, fui consiguiendo gigs, como se le dice, por poco dinero, y empezar a agarrar las máximas reseñas o reviews, ¿no? Por tu trabajo, tu feedback. Entonces con este fomento pude empezar a agarrar todas esas devoluciones de la gente que les gustó. Encima, como era por poco dinero, mejor me dejaban más reseñas porque por poco dinero es mucho trabajo. Obviamente este es un sacrificio del comienzo. Después, cuando uno va creciendo, ya puede estabilizar su tarifa. Entonces lo importante es eso, que empecé ahí de a poco a buscar gente de distintas partes del mundo, distintas plataformas, y engancharlas para hacer trabajos. Entonces ahí me fui haciendo conocido un poco. Ahí hay distintas plataformas. Yo utilicé Upwork en un principio y Fiverr en otra. Fiverr es la que estoy ahora actualmente, que me rindió mucho. Y gracias a eso empecé a tener reputación, empezar a subir de nivel, y ahí de a poco va subiendo la tarifa. Entonces cuando ya empieza esa rueda de reseñas, de reviews, de trabajos, de portfolio que va creciendo, como que ya tu perfil va siendo más visto. La gente, cuando busca algo, te aparece más arriba primero, y entonces se va haciendo una bola y por ahí empezás a conseguir clientes más seguido, repetir gente que te pide otra cosa o alguien que ya te pide un disco. Entonces ahí se empieza a hacer una rueda. Y entonces gracias a todo este fomento y todo este crecimiento digital online de pedidos freelancer, pude de nada, porque yo antes tenía
perfil, pero no había hecho nada. Pude trabajar de esto, porque ahora actualmente lo que hago en mi semana es grabar cosas que me piden, canciones completas más que nada es lo que hago, coros también, voces. Entonces logré de alguna manera, haciendo estos escalones pequeños, de tener como una base y unos clientes que repiten, o potenciales clientes también cuando los voy a buscar, y generarme una rutina de trabajo, de grabaciones, de composiciones que la gente me requiere. Entonces ahí de alguna manera, siendo músico en estos años, pude vivir de la música. No es vivir de la música así como tal, porque sería por ahí vivir de mis canciones, no es el caso ahora, eso sería otro ejemplo, pero viviendo siendo músico, sesionista, compositor, incluso de que los shows en vivo estén reducidos, ¿no? Más allá de que ahora por ahí empiece un poco a crecer eso de nuevo por la liberación de a poco de la cuestión. Pero bueno, logré en un año, aprovechando justamente esta situación que fue bastante trágica, lograr crecer y poder establecerme como músico y poder trabajar de esto. Así que para mí es un punto muy importante a tener en cuenta. La gente que por ahí está viendo esta cuestión y que no sabe bien cómo hacer, yo les recomiendo mucho de que busquen las plataformas, seas músico o seas editor de video o creador de contenido o animador. Hay distintas plataformas que se especializan para cada rama y nada, ser muy insistente. La clave para mí fue eso, poner bajos precios, bueno, al principio sí, pero ser muy insistente y estar seguro de lo que haces, ¿no? O sea, estar seguro de que vos tenés y sabés cómo hacer tal cosa, bueno, insistir y a uno te va a decir que sí, ¿viste? Uno te va a aceptar, y si no te sentís preparado, bueno, seguir buscando tutoriales, seguir fomentando tu creatividad y crecer también técnicas de diseño, de creación y todo. Entonces ese es un punto muy importante, ser insistente. Y bueno, en el caso de que no tengas mucho movimiento, que por ahí tengas algún que otro trabajito, en el interín, cuando tenés tiempo libre, seguir creando vos por tu cuenta sin que nadie te pida. Entonces creás otra cosa y lo vas subiendo a tu portfolio. Entonces tu portfolio igualmente va creciendo y vos mostrás eso y cada vez tenés más trabajo. Entonces se genera esa rueda, y cuando puedas estabilizarte como es lo que yo te cuento, ya podés empezar a tener clientes y ganar con eso. Y yo te digo que se puede estando freelancer con un buen perfil, se puede, vivir siendo músico en el 2021. Así que bueno, esa es la historia más que nada. Si necesitan otra aclaración o alguna duda de cómo entrar en las plataformas, en Fiverr, cuáles son las mejores, o cómo crearte un perfil, me pueden dejar en los comentarios más duda que tengan, y si quieren hago otro video especificando y ahondando más otra cuestión. Les voy a dejar igual mi perfil de Fiverr para que vean cómo lo tengo hecho y cómo resulta, porque así pueden basarse si quieren alguna referencia. También les dejo el perfil de Fiverr para que se registren ahí si quieren. Y bueno, eso es básicamente la información. Suscríbanse, denle like si les copó el video. Y nada, para más contenido síganme y nos vemos en el siguiente video.